Muy buenas, mis amigos. Como les prometí, hablar acerca del tema de los sacrificios rituales en el templo. Noticia actualizada. Aquí tengo la noticia oficial de 28 de febrero que dice nuevo altar de sacrificios. Nuevo altar de sacrificios en el monte del templo cumple gran profecía judía. Aquí vamos a estudiar acerca de esto con la ayuda de Dios. Vamos a despejar un poco de dudas y afirmar la Biblia, antes que nada, lo que dice la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Pero volviendo a la noticia, dice aquí claramente, para resumir, ya se hicieron el sacrificio en el templo. Hicieron un altar, que lo construyeron, un altar que lo pueden ver ahí, de 5 pies de altura, de granito, y que se puede transportar. Dice que había problemas con la ley, pero debido a la impureza y la falta de un sumo sacerdote, lo único que impide que el pueblo judío realice el sacrificio de la Pascua es el gobierno israelí. Así que hablan del gobierno israelí, pero parece que eso ya se resolvió. Esto es un punto decisivo en la historia. Una vez que llevamos el altar al monte del templo, incluso para el sacrificio de un cordero, no hay vuelta atrás. La unidad de los judíos como cumplimiento de la profecía. Dice aquí, esto puede haber sonado drástico no hace mucho tiempo, pero hoy, cuando enfrentamos al coronavirus, el cambio climático y las naciones rebeldes, las personas de fe, aquí se incluye a los cristianos, por supuesto, ellos incluyen aquí a las personas de fe, los cristianos, ciertamente están orando para que el servicio del templo comience de inmediato. Y aquí la otra noticia vemos, dice, judíos ortodoxos construyen un altar reanudando los sacrificios durante Hanukkah, conforme al ritual de la Torá. Dice, se ofrecieron rituales en el altar siguiendo la Torá. ¿Será cierto que la Torá habla de sacrificios hoy, en el siglo XX, siglo XXI, en el templo? Sin dilación, hermanos, vamos al libro de Salmo 110. Por favor, busquen Salmo 110, verso 4. Y leemos allí, vamos a usar el hebreo. Y después vamos al libro de Hebreos. Pero primero vamos a ver lo que dice en el original. En hebreo, Salmo 110, 4 dice, Nisba, Yahweh, Huelo, Yinahue, Ata, Cohen, Leolán, Al, Dibrat, Melquisedec. La primera parte dice, y Jehová, eso está en el Salmo 104, juró Jehová y no se arrepentirá. Ata, Cohen, tú eres sacerdote, Leolán, eternamente, Al, Dibrat, según el orden de Melquisedec. Es interesante este contexto, porque vamos a ver lo que dijo Cristo con respecto a este salmo, porque este salmo incluye un salmo profético. Observe lo que dice el salmo, este 10 salmos, Salmo 110, el primer verso. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo a tus enemigos por el estrado de tus pies. Vamos a ver allá en el Mateo, Evangelio según Mateo, Evangelio según Mateo, vamos a buscarla en el verso, creo que 22, Mateo 22, verso
verso 22, (44 al 46). Había una disputa. Dice, ¿cómo pues dice, qué os parece de Cristo? Verso 42. Dícele David, hijo de David. Entonces dícele Cristo, pues como dice David, en espíritu, le llama Señor. Y aquí cita el Salmo 110. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo por tus enemigos por estrado de tus pies. Verso 45. Pues si David le llama al Señor, ¿cómo es pues su hijo? 46. Y nadie le podía responder palabra, ni nadie se atrevió desde aquel momento a preguntarle nada. Interesante esto, quiere decir que Cristo se aplicó a sí mismo este salmo profético de David. Interesante. Yo estaba haciendo una reflexión. Vamos ahora al verso 4, que dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Ataco gen, Leolán, tú eres sacerdote eternamente, al Dibreit, según el orden de Melquisedec. Pónganse en los zapatos de aquellos sacerdotes de aquellos días, de David. ¿Cómo entenderían? Un sacerdote es como un reto. Yo soy sacerdote, yo soy sumo sacerdote, y que hay otro. Pero bueno, vamos a suponer que ellos dijeran, bueno, es un salmo profético, un salmo que está hablando de algo que va a ocurrir de aquí a miles de años, no es conmigo. Así que ellos te dicen, tranquilo. Pero vamos a ver, llegando a los días de Cristo, cómo lo aplica el autor de Hebreos. Vamos ahora al libro de Hebreos, libro de Hebreos. Allí en el libro de Hebreos va a encontrar, anótelo, 5 veces se menciona en el Salmo 114, según el orden de Melquisedec. Se menciona en el capítulo 5 de Hebreos, versos 5, 6, 20. Y capítulo 7, versos 17 y 23, 17 y 21. Vamos a analizarlo, porque esto está en nuestro estudio, con relación a este sacrificio, a este sacerdote interesante. Vamos a ver quién es y qué representa. ¿Y por qué no se habla mucho de esto? Tal vez no se habla, esa es mi opinión personal, no se habla mucho de esto porque al hablarse se rompen muchos mitos y otras cosas colaterales que implica el sacerdocio de Melquisedec, que lo vamos a ver ahora, y que sin que yo se lo diga, usted lo va a poder entender de por qué es importante este sacerdocio y cómo echa por tierra muchas creencias que hoy tenemos. Vamos a ver el capítulo 5 de Hebreos y vamos a leer allí. Tengo conmigo una Biblia acá, que es una Biblia Dios habla hoy, que tengo un lenguaje más español. Dice todo, leando del verso 5 en adelante, capítulo 5, verso 1 en adelante, hasta llegar al verso que dice, sacerdote según Melquisedec. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, nombrado para representarlo delante de Dios y para hacerle ofrendas y sacrificios por los pecados. Y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y los extraviados, y a causa de su propia debilidad, tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados, primero tanto como por el pecado del pueblo. Nadie puede tomar este honor para sí mismo, sino que es Dios quien lo llama y le da el honor, como en el caso de Aarón. Estamos hablando del sacerdocio de Aarón, que es sacerdocio levítico, terrenal, en contraste con el sacerdocio de Melquisedec. Así que para que ustedes tengan en cuenta el contexto. Dice, de la misma manera, verso 5,
Cristo no se nombró sumo sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio ese honor, pues fue él quien dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y también dice en otra parte de las Escrituras, que es, cita aquí Salmo 114, tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. Mientras estuvo Cristo viviendo aquí en este mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oigan el contexto, oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte, y por su obediencia, Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo aprendió a obedecer. Esa fue la preparación para ser sumo sacerdote. El sacerdote tenía que compadecerse ¿de quién? De las personas que iba a servir. Tenía que compadecerse del pueblo, a la persona que iba a ministrar. Así Cristo tenía que, por tanto, que compadecerse, pero tenía que ponerse en los zapatos de las personas que iba él a servir, que somos tú y yo. Cristo está ahora en el santuario celestial, pero vamos a verlo después. Dice claramente: así que con voz y súplica, así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo aprendió a obedecer, y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora viene acá una reflexión del autor, verso 11 adelante. Tenemos mucho que decir sobre este asunto. Allá lo dijo en los días de hoy, en los días del autor de Hebreos, en los años 60, ya Cristo había muerto. Póngase el contexto. Ya Cristo había muerto, por tanto el autor está hablando de algo que ya había ocurrido. Cristo murió en la cruz. Y vamos a ver ahora cuál es el problema que pasó con la muerte de Cristo en la cruz. ¿Qué se operó? ¿Qué cambio se operó? Continuamos. Tenemos mucho que decir sobre este asunto, el sacerdocio de Melquisedec, pero es difícil explicarlo porque ustedes son lentos para entender. Paso hoy igual. Al cabo de tanto tiempo, ustedes deberían ser maestros. En cambio, necesitan que se les expliquen de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida, que para eso es la palabra trofé, comida sólida, tienen que tomar leche. Viene la palabra galacte, de chita. Y los que se alimentan de galactia, de leche, son como niños de pecho, incapaces de juzgar rectamente. La comida sólida es para los adultos, para los que saben juzgar, porque tienen sus sentidos acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Es decir, tienen lo que se llama sentido de discernimiento espiritual. Así que, verso capítulo 6. Así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. No volvamos otra vez a las cosas básicas, como la conversión y el abandono de las obras que llevan a la muerte, o como la fe en Dios, las enseñanzas sobre el bautismo, el imponer las manos a los creyentes, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. En esto haremos, si Dios lo permite. Porque los que una vez recibieron la luz y saborearon las cosas de Dios y tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon el buen mensaje de Dios y el poder del mundo venidero, si se caen de nuevo, ya no se les puede volver otra vez a Dios, porque ellos mismos están crucificando otra vez al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla de todos. Son como la tierra que bebe la lluvia que cae sobre ella. Si le da una cosecha útil, a los que trabajan recibe la bendición de Dios, pero si no da espinos y cardos, no vale nada. Cae bajo la maldición y finalmente será quemada. Así que, hermanos, ese es el contexto. Débiles de espíritu, débiles de mente, porque no podía entender ese. ¿Qué pasa con nosotros? Vamos a tratar de descifrar un poquito este problema de Melquisedec que se presenta aquí, el cual vamos a abundar en el capítulo 7. Vamos al capítulo 7 quiero
No quiero extenderme mucho porque esto es un tema muy complejo, pero quiero centrarme en qué fue lo que ocurrió con Melquisedec y qué cambios operó en Melquisedec con relación al otro sacerdocio, Arónida. Aquí lo dice, capítulo 7, vamos a analizarlo. Dice claramente, está relacionado con un tema, el diezmo. Ya eso lo hablé claramente. Aquí los hijos de Leví toman, el sacerdocio tienen mandamiento de tomar de diezmos según la ley del diezmo, que está en el número 18 de sus hermanos. No vamos a entrar en ese detalle. Aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos. Es decir, el sacerdocio levítico se basaba en el diezmo. Más allá, aquel del cual está dado que vive, que es Cristo. Así que aquí está hablando en el contexto del templo, del servicio del templo en sus días. Observe que Cristo había muerto, pero se seguía el servicio del templo y se hacían sacrificios y se seguían dando el diezmo. Por eso que el autor dice, aquí los hombres dan diezmo, pero allá hay uno, allá en el cielo, hay uno que vive, ciertamente lo toma, así que hay uno que toma los diezmos. ¿Cómo lo toma? Simbólicamente, porque no es real. Pero vamos a ver acá, dice claramente, en verso 11, si pues la perfección era por el sacerdocio levítico de Aarón, porque bajo de él recibió el pueblo la ley. ¿La ley de qué? La ley referente a los sacrificios, que está especificado en Levítico, pero más específicamente, acá habla aquí de la ley de sacerdocio, que está en números 18, en el contexto, claramente. Número 18, 21, 26, que habla del diezmo para los levitas. Así que estamos hablando del contexto de la ley para los levitas, y ese es en lo que se llama la ley que el autor está especificando acá. Dice claramente qué necesidad había que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no fuese llamado según el orden de Aarón. Así que habla que para qué viene el orden de Melquisedec. Verso 12. Pues mudado el sacerdocio, sí, pues cambiado el sacerdocio, era necesario también que hubiera cambio de la ley. Así que vemos que había una ley para el sacerdote, que es número 18, no que ya lo leemos número 18, pueden leerlo para ahorrar tiempo. Se refiere a la ley del sacerdocio que había en el contexto, número 18, 21, 26. Esa es la ley de que se habla acá, que estaba especificada para el sacerdote, para su servicio, porque el contexto es el diezmo. Aquí se habla, verso 5, el diezmo, verso 8, el diezmo, con relación al sacerdocio levítico. No pierda contexto. Sin embargo, dice aquí, pues cambiar el sacerdocio, así que al morir Cristo, ya hubo un cambio. Fue necesario también que se haga cambio de ley, porque aquel del cual se dice que es de la tribu de la cual nadie asistió al altar, porque notorio es el Señor que nació en la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada se habló sobre Moisés tocante al sacerdocio. Y aún más manifiesto es que si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley de mandamiento carnal, sino según la virtud de vida indisoluble, pues da testimonio de él, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Salmo 110, 4, un salmo profético. Así que el mandamiento, verso 18, es clave. Ahora no pierdan el contexto y algún sentido. Vamos a ver al verso 18. El mandamiento precedente, ¿qué mandamiento precedente está hablando? El mandamiento que daba base a la orden arónida.
El mandamiento precedente ciertamente se abroga, se aniquila, se abole por su flaqueza e inutilidad. Así que el mandamiento que daba lugar al sacerdocio aróniga, que era el mandamiento conforme a ritos, y el mandamiento que tenía su base en el diezmo, Salmo número 18, 21, pueden leer todo, porque ahí habla de los beneficios del sacerdote y del levita, aunque aquí se trata específicamente del diezmo. Eso es lo que me da miedo pensar que este fue un levita, aunque muchos dicen que fue Pablo. Sin embargo, acá, mi opinión personal es que fue un levita, una persona muy relacionada con el sacerdocio levítico, por eso él usa a los levitas, porque él era levita. Eso es mi opinión personal, respetando las opiniones de los eruditos y demás. Ok, vuelvo al verso 18. El mandamiento anterior, que habla de, que da origen a la orden arónida, de verdad se anula por su flaqueza e inutilidad. Verso 19. Porque nada perfeccionó la ley. ¿Qué ley? La ley conforme al sacerdocio. Mas lo hizo la introducción de mejor esperanza, por lo cual nos acerca a Dios. Porque por cuanto no fue sin juramento, porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes, arónida. Mas este, con juramento, porque le dijo, juró, y vuelve aquí a citar el Salmo 110, 4, juró el Señor y no se arrepentirá. Atá Cohen Leolán, tú eres sacerdote eternamente. La Dibrit Melquisedec, según el orden de Melquisedec. Tanto el mejor testamento es hecho fiador Jesús. Los otros fueron sacerdotes, pero en cuanto a la muerte no podían permanecer. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese es Cristo. Está hablando de algo real aquí, no figurativo. Si usted cree que es figurativo, está perdido. Está hablando de un sacerdocio real que sustituyó a un sacerdocio arónida, que es el sacerdocio Melquisedec. Porque tal pontífice, vamos a continuar, verso 26, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecados y los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene, verso 27, cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer sacrificio primero por los pecados y luego por los de su pueblo, o sea, pecados por sí mismo y luego por los pecados de su pueblo, porque esto lo hizo una sola vez Cristo, ofreciéndose a sí mismo. Verso 28, porque la ley constituyó sacerdotes a hombres flacos, débiles, como el sacerdote arónido, más la palabra del juramento. ¿Cuál es la palabra del juramento? Volvemos a Salmo 110, 4. Tú eres sacerdote eternamente. ¿Quién lo constituyó? Dios. Dijo, tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. Porque la ley constituyó débiles a los hombres, mas la palabra de juramento después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que la suma de todo lo dicho es la resumen, capítulo 8, verso 1. Tenemos tal pontífice que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario, ministro del lugar santo. Aquí tengo una versión, que si tengo tiempo la voy a ver, que es la versión más moderna, de la versión en griego y la versión del New American Standard Bible, que tiene una versión correcta de la palabra, que es Hagia. Se traduce ministro del lugar santo. Holy, santo. No holy place, sino el lugar santo. Sí, holy place en inglés, pero es Hagia, lugar santo. Capítulo 8, verso 2. Ministro del santuario, o lugar santo, Hagia, y de aquel tabernáculo verdadero que el Señor asentó
y no hombre. Porque todo sacerdote es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera en la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley, lo cual es bosquejo, observa esto, es una sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés. Así que vemos que este sacerdocio de Aarón era una sombra del sacerdocio levítico que fue implantado por Cristo. Así que vemos acá, ya notemos, no sé si ustedes lo habrán podido entender, que hay un sacerdocio hoy que sustituyó al sacerdocio arónico de la tierra, que estaba en los días del templo, y que vamos a ver ahora de una forma más detallada en cómo eso se abolió de una forma completa en el mismo instante en que Cristo fue clavado en la cruz. Tenga la amabilidad de ir conmigo a Daniel, capítulo 9, verso 27, por favor. Ahí habla del sacrificio de Cristo. Muchos hermanos no han estudiado, se llama profecía de 70 semanas. Estas 70 semanas es un periodo especificado únicamente para Israel. No se puede dividir esta semana, porque dividirlo indica que no es 70, sería 69, se quedaría incompleta. Aquí lo dice claramente, 70 semanas, verso 9, capítulo 9, verso 27, verso 24, perdone. 70 semanas están cortadas, en hebreo, shatá, cortadas, determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. Y dice claramente abajo, en el verso 27, y en otra semana, que es la 70ª, que es la de conflicto, porque ahí los hermanos la dividen y la aplican al final, al tiempo de la gran tribulación, lo cual no tiene base. Esa 70ª semana, del verso 27, es completa y completa las 70. Sin esa semana del verso 27 no puede haber 70 semanas. Es lógico. Así que esa profecía tiene un cumplimiento exacto para un periodo y se cumplió en Cristo. Dice el verso 27, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana, es decir, a la mitad de 7, 3 años y medio, que dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí tiene. Hará cesar. Cristo, cuando murió, cesó el sacrificio y la ofrenda. El apóstol Pablo, retomando esto, nos dice ahí claramente, busquen en Efesios capítulo 2, por favor. No, busquen, hay varios contextos, pero vamos a Mateo 27, 51. Vamos a hacer y después vamos a usar esos textos. Acá yo hice un estudio, Mateo 27, 51. Eventos teofánicos. Aquí los eruditos le llaman así, eventos teofánicos, pues ocurren cosas maravillosas. Mateo 27, 51. Y he aquí, el velo del templo se partió por el medio. El velo del templo. De arriba abajo. La tierra tembló y las piedras se hendieron y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos y bien dormidos se levantaron. Eso es lo que llaman los expertos eventos teofánicos, sobrenaturales. Ahora, el evento número 1 que se menciona, el velo del templo se rasgó. Según Flavio Josefo, ese velo era un velo que tenía 20 metros de altura y 10 centímetros de espesor, que se necesitaban 70 hombres para arrollarlos, y que 2 caballos fuertes no podían desgarrar ese velo, según la revela Flavio Josefo. Y sin embargo aquí la Biblia dice que ese velo se rasgó. ¿Quién lo rasgó? Un ser humano, imposible. Aquí tengo yo varias connotaciones de varios autores. Tengo acá una autora muy inspirada que me llamó la atención porque tiene notas extraordinarias con relación a ese acontecimiento. Interesado a toda la gente, se lo recomiendo. De la autora inspirada Ellen G. White, que escribió muchos libros que hoy son objeto de lectura de los famosos eruditos y cristianos. Ella escribió un libro deseado a toda la gente.
Acá, en la página 137, vamos a leer ahí, ella tiene 5 referencias a ese evento. Vamos a analizarla una por una. Este es un estudio un poco exhaustivo, pero espero que ustedes lo hayan podido, para que ustedes entiendan una idea de lo que está ocurriendo con relación al sacerdocio levítico de Aarón y el nuevo cambio de sacerdocio según Melquisedec. ¿Y qué ocurrió con el velo del templo? ¿Qué significado tiene el velo del templo? ¿Por qué se rasgó? Porque los salmistas lo dicen, pero muchas personas no tienen idea, porque no dicen nada, pero sin embargo eso tiene un significado específico, teológico y práctico. Vamos a ver en lo que dice la autora en la página 137. Dice: con respecto al velo, todo el plan de los sacrificios era una predicción de la muerte del Salvador para redimir al mundo. No habría eficacia en estas ofrendas cuando el gran suceso al cual señalaban durante siglos fuese consumado. No sé si entendieron. Es decir, que cuando Cristo murió ya no había necesidad de hacer esos más actos que se hacían durante siglos. Vamos ahora a la otra página, página 200. Dice aquí, página 200. En la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, demostrando que el significado y el carácter sagrado del ritual de los sacrificios había terminado. Había llegado el tiempo en que debían cesar los sacrificios y las oblaciones terrenales. Vamos ahora a otra página. .656. Voy a tomar mi trabajo de negro para que ustedes puedan entender un poquito más acerca de este significado del velo, porque se rasgó. En la página 656 dice: cuando Cristo murió en la cruz, exclamó: consumado es. Y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. El vigilante santo declaró que el pueblo judío había rechazado a aquel que era el prototipo simbolizado por todas las figuras, la sustancia de todas las cosas. Israel se había divorciado de Dios. Página 656. Ahora vamos a ver la otra página. Página 707. Setecientos 705. Y aquí que el pueblo se había desgarrado en dos. Ya no era más sagrado el lugar santísimo del santuario celestial. Así que se rasgó el velo del lugar santísimo. Vamos ahora a la última referencia en la página 720. Y con esto termino la lectura de este libro para entrar en Efesios capítulo 2. Dice aquí en la página 700 720. Dice: no tenía conciencia de que las cosas habían encontrado la realidad que prefiguraban de que un sacrificio infinito había sido hecho por el pecado del mundo. No sabían los judíos que no tenía más valor el cumplimiento de los ritos y ceremonias.
Así que está hablando de los ritos y ceremonias que habían sido ya. Vamos a ver después. Dice, hasta entonces, el lugar santísimo había sido guardado en forma sagrada de todo intruso, pero ahora estaba abierto a todos los ojos, el lugar santísimo. El pesado velo de tapicería, hecho de lino puro y hermoso, adornado de oro, de escarlata y púrpura, estaba rasgado de arriba abajo. El lugar donde Jehová se encontraba con el sumo sacerdote para comunicar su gloria, el lugar que había sido la cámara de audiencia de la Santa Chequina, estaba abierto a todo ojo, ya no era reconocido por el Señor. Con lóbregos presentimientos, los sacerdotes ministraban ante el altar. La exposición del ministerio sagrado del lugar santísimo les hacía temer que sobreviniera alguna calamidad. Ahora vamos a la Biblia, palabra de Dios, vamos a Efesios capítulo 2, verso 14. Efesios capítulo 2, verso 14 al 16. ¿Qué dice? Porque nuestra paz, que de ambos, de judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál es la pared intermedia? Dice, aboliendo la ley ritual en su carne, la ley de los mandamientos en orden a ritos. Así que Cristo abolió la ley de los mandamientos conforme a ritos, la ley ritual de que estamos hablando. Así que estamos hablando de ley ritual, no toda la ley, porque había muchas leyes. La gente se confunde. Pablo habla específicamente de una ley, la ley ritual, para edificar en sí mismos los dos un nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar, verso 16, por la cruz con Dios, ambos en un mismo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Vamos ahora a otro texto, Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, verso 14, 16. Rompiendo la escritura de los ritos que nos era contraria. O sea que el apóstol Pablo dice que esto era contraria a nosotros. Que era contra nosotros, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza. En sí mismo, triunfando de ellos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte de fiestas, o en luna nueva, o de sábados rituales. Estamos hablando de contexto, no pierda contexto, estamos hablando de sábados ceremoniales. No era el sábado del ciclo semanal. Estamos hablando de contexto de las fiestas. Por tanto, era un sábado ceremonial, que ya hemos estudiado que había sábados ceremoniales que caían cualquier día. Así que nadie podía juzgarlo. ¿Cuándo? Porque ya Cristo había hecho, ya Cristo había clavado todo eso, hermano. Así que la conclusión que Cristo había clavado, en una palabra, no sé si ustedes entienden. El apóstol Pablo dice que Cristo clavó todo eso. Así que en el mismo instante en que Cristo murió en la cruz, ¿qué pasó? Se rasgó el velo. En el mismo instante, lean otra vez y revisen los textos que le he dado. En el mismo instante en que Cristo fue clavado en la cruz, pasó todo eso. Se rasgó el sacrificio, se interrumpió, indicando qué cosa, indicando que había un cambio nuevo, un nuevo orden de sacerdocio, que Cristo en la cruz ya había con su muerte abolido el sacerdocio levítico y había terminado los servicios del templo. En ese contexto, si usted no ha llegado todavía a esa claridad, analícelo, los textos que le he dado. Cuando termine este estudio, revise otra vez texto por texto, para que usted entienda el sentido de por qué ya no hace falta más sacrificio y no hace falta templo. Cristo crucificado todo eso en la cruz, de acuerdo a Pablo, que era un experto en la Torá. Note eso, Cristo, el apóstol Pablo era un experto consumado en la Torá. Él lo dijo en Gálatas, que yo era más sobresaliente que mis contemporáneos. Educado
en el judaísmo, que dice que la tradición de los ancianos, Gálatas. Así que claramente él era reconocido como un experto en la Torah, un super experto. Y esta aplicación que él hace, por tanto, es el nuevo contexto, dentro del contexto del mundo ya cristiano. Cristo había introducido un nuevo concepto, el orden de el sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec, que no requiere sacrificios. Por tanto, cuando Cristo murió, volviendo al contexto, cesó. Por tanto, nadie te puede jugar en comida o bebida, que si come esto o si come aquello, o si deja de tomar o beber. ¿Por qué? Porque dice claramente, lo cual es sombra, verso 17. Estas cosas, dice, la luna nueva de sábados, lo cual es sombra de lo porvenir. Mas el cuerpo es Cristo, indicando que eso era sombra de las cosas que habían que venir. Era una sombra, un símbolo, un prototipo de lo que era Cristo. Ya no está el contexto. Así que Cristo, de acuerdo a lo que hemos leído hasta acá, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, que en la cruz él clavó todos esos ritos, sacrificios, lo clavó en la cruz. Por tanto, nadie juzgue. Así que Cristo estableció, de acuerdo al autor de Hebreos, un sacrificio, un orden nuevo, el orden de Melquisedec, que no requiere sacrificio continuo, porque ya Cristo lo hizo una sola vez. No requiere, por tanto, matar cordero. Vuelvo a analizar, ¿por qué el autor de Hebreos menciona eso? Porque el autor de Hebreos, que estaba versado en los ritos, comprendió por iluminación del Espíritu Santo que se había producido un cambio revolucionario, un cambio que iba a conmover toda la estructura social y para el cual los judíos cristianos, que eran primero judíos, después cristianos, no habían podido entender que había habido un cambio. El cambio era que no podían seguir contribuyendo con las ofrendas y diezmos al templo, que no podían contribuir más, seguir contribuyendo a ese sistema inicuo, ya que Cristo lo había, porque era un sistema inicuo, que Cristo lo había crucificado en la cruz, que ya no había que ir más al templo, que había un nuevo templo. ¿Cuál es el templo? Un nuevo sacerdocio, del cual nos habla Pedro, en la primera epístola de Pedro, que ahí Pedro nos habla de un sacerdocio santo, inmutable. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, más ustedes son sacerdotes, linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que os ha llamado a las tinieblas, a la luz admirable. Así que ese es el tipo de sacerdocio nuevo. Usted y yo somos sacerdotes. Ya aquel sacerdote levita, que yo, Cristo sustituyó el sacerdocio, el sumo sacerdote. ¿Qué pasaba con los levitas? Ya no tenían, ya no servían más. Ahora nosotros somos orden de levitas nuevos. 1 de Pedro 2:9. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo querido. ¿Para qué? Así como el sacerdote hacía sacrificios, nosotros tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó las tinieblas, es decir, predicar el mensaje. Ese es el contexto de que se plantea allí, ¿se da cuenta, hermano? Así que ese es el nuevo sacerdocio, que se establece que es sacerdocio del pueblo de Dios. Al haber un sacerdote, según el orden de Melquisedec, tiene que haber un pueblo también que actúe de acuerdo al nuevo cambio. Y en vez de sacrificios, como dice Pablo en Romanos, capítulo 12, me vino a la mente ahora este texto, porque la Biblia tiene mucho contexto. Dice Pablo claramente, Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, porque ya no había sacerdocios, ya no había que ofrecer corderos. Ahora Pablo, consciente de ese cambio, dice claramente que nosotros debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto, ¿qué? Nuestro culto de sacrificio de cordero, para nada. Sacrificio racional,
agradable a Dios. Esto es agradable a Dios, ese culto es agradable a Dios. Y no se conformen a este mundo, mas refórmense, metamorfoséense por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis la voluntad de Dios agradable y perfecta. Así que vemos allí que el autor de los Hebreos, de una forma clara, especifica que ha habido, a la muerte de Cristo hubo un cambio, un nuevo sacerdocio. Ya no se requiere más templo. Por cierto, ¿qué pasó con el templo? El objetivo del autor era preparar a los cristianos para los acontecimientos que iban a producirse, como se produjeron en el año 70, algunos años después, cuando el templo fue tomado por Tito. Y ahí se acabó completamente todo. Ya Cristo había profetizado en Daniel 9, 27. Si ustedes lo leen, allí, en Daniel 9, plantea eso. Daniel 9, 27, al final, tiene algo sobre eso, que es la abominación asoladora. Allí, en Daniel, en la 60ª semana, ocurre lo que el autor de Hebreo ya estaba previendo. Dice, en otra semana, la 60ª, confirmará el pacto a muchos, y a mitad de semana hará cesar el sacrificio de ofrenda. Ya lo vemos. Después de eso, con la muchedumbre de las abominaciones, será una completa desolación, hasta una entera consumación. Eso ocurrió cuando vino Tito. Y se derramará la ya determinada sobre el pueblo asolado. Así que había una abominación desoladora que el Imperio Romano iba a tomar el templo de la ciudad, como se cumplió. Eso cumplió la profecía de Cristo. Se acabó el templo. Se acabaron los sacrificios. Cristo cumplió la orden del Padre, que tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. El sacerdocio levítico, por tanto, quedó molido. Así que el sacerdote que tenemos hoy en el templo, de acuerdo a lo que hemos leído, ¿cuál es su conclusión, hermano? Estudie esto. La respuesta es: ¿para qué están haciendo sacrificios? ¿Qué utilidad tiene esos sacrificios? ¿Y para qué? Si Cristo era el objetivo del sacrificio. Vamos a leer lo que dice Pablo en 1 Corintios 5, 7 y 8. Léanlo ahí conmigo, por favor. Busquen 1 Corintios capítulo 5, versos 7 y 8. Vamos a ver una cosa ahí. Porque dice claramente aquí que hicieron el sacrificio de la Pascua. Aquí lo dice. Y muchos lo creen. El apóstol Pablo, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo sobre la Pascua. 1 Corintios capítulo 5, versos 7 y 8. Dice: no es buena vuestra jactancia, hablando de la jactancia de Corintios. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda la masa? Limpiad, verso 7, limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue crucificada por nosotros. Ahí está. Cristo murió en la Pascua. Murió exactamente en la Pascua. No fue una coincidencia, fue una profecía. Cristo fue el Cordero inmolado. Cristo murió en la Pascua. Cristo es el Cordero inmolado. Juan dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo dijo, y claramente Juan lo vio y dijo: aquí el Cordero. Así que Cristo es el Cordero, eso no hay duda, que fue inmolado durante la Pascua. Por tanto, el apóstol Pablo dice: Cristo, que es nuestra Pascua, que es Cristo. Así que la Pascua, que es Cristo, fue crucificada por nosotros. Verso 8. Así que hagamos fiesta. ¿Está bien? Así que hagamos fiesta. ¿Fiesta de qué? De la Pascua. Si Cristo no es la Pascua, ¿qué fiesta vamos a hacer? Por tanto dice: hagamos fiesta. Vamos a ver qué fiesta es. No en vieja levadura, ni la levadura de malicia y de maldad, sino en ácimos de sinceridad y de verdad. Así que Pablo que está presentando un nuevo concepto.
Cristo no está Pascua. Si Cristo no está Pascua, ¿para qué vamos a estar otra vez repitiendo el sacrificio de Cristo cuando Cristo lo hizo una vez? Por tanto, hagamos una Pascua, la levadura que se hacía en la Pascua, en ácimos, en panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esto es notable. Así que el apóstol Pablo y todos los escritores coinciden en que Cristo clavó en la cruz todos los sacrificios y que en el momento que Cristo murió se rasgó el templo, el velo del templo se rasgó, indicando que aquel sistema ya había sido abolido y que un nuevo sistema se había surgido en ese mismo instante. En el mismo instante que Cristo murió, en ese mismo instante se crea un nuevo sistema, el sacerdocio según Melquisedec, que es Cristo, que está haciendo una labor maravillosa por el perdón de nosotros allí. Así que cualquier cosa que ustedes diríjanse a los curas. ¿Qué hacen los curas? La misa. Hacen bajar a Cristo allí, en la transustanciación. Y ahí está Cristo. La sangre y el cuerpo de Cristo está allí. Ellos bajan a Cristo. Así que no va una abominación. No tienen a Cristo. Eso por una parte. Por otro, los judíos haciendo sacrificio. Y están igual, están repitiendo la muerte. ¿Por qué hacen esto? Porque ellos sencillamente no reconocen a Cristo como sacrificio expiatorio. No conocen a Cristo que murió en la cruz para redimir nuestros pecados. Para ellos eso es completamente... Es más que ellos ignoran a Cristo. Ese Cristo que murió en la cruz no es un Cristo, es un farsante para ellos. Así que está abominando la sangre de Cristo. Eso es terrible. Si usted que me oye no tiene idea de lo que está hablando, usted está perdido. Ellos son abominables, los judíos, porque están rechazando el único medio que nos salva, que es Cristo. Y si usted no ha leído esto, usted debe entender el concepto de lo que estamos hablando, porque esto es serio. El apóstol Pablo claramente nos dice que Cristo es nuestra Pascua, que por nosotros es crucificada. Así que para qué vamos a hacer otra vez repitiendo sacrificios, haciendo sacrificios y el templo. Así que todo esto que hasta acá, de los judíos ortodoxos construyen un altar. Es un plan que se llama, de acuerdo a mi investigación, un plan sionista, que tiene como objetivo restaurar a Israel a una gloria mundial, a un nuevo orden mundial de factura judía. Me decía, un factura judía sionista. El sionismo es un plan político de Theodor Herzl. No quiero entrar en este detalle ahora, pero todo eso tiene detrás un movimiento político que tuvo como objetivo la restauración de Israel, que no es un movimiento profético ni bíblico. Ellos no creen en Cristo ni nada de eso. Él tenía una idea política, no tenía idea ni de rabino ni de nada, tenía idea de una restauración y tuvo ayuda de las potencias como Gran Bretaña, que hizo la declaración Balfour. La declaración Balfour estableció un hogar judío en Palestina, con el apoyo de las armas. Así que, hermanos, este contexto es lo que estamos hablando de lo que es el concepto de la Pascua y los sacrificios. Así que ya ustedes, espero que mediante este estudio que he hecho, grosso modo, espero que haya sido exhaustivo, para que ustedes entiendan que los sacrificios que están haciendo actualmente en el templo son sacrificios inútiles. Porque tenemos, de acuerdo al libro de Hebreos, lea otra vez el libro de Hebreos, un nuevo sacerdote, un nuevo sacerdocio, eterno e inmutable, según el orden de Melquisedec, el cual sustituyó al orden levítico de Aarón. Lea otra vez Hebreos capítulo 7, memorícelo y estúdielo en su casa, día a día, hasta que pueda entender que tenemos un nuevo sacerdocio en el cielo, que es el orden de Melquisedec, que es Cristo, que es real, y el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio del levítico de Aarón. ¿Qué pasó? El mismo instante en que Cristo clavó en la cruz los ritos de sacrificios, en ese mismo instante terminó para siempre el sacerdocio arónida, murió, y el templo murió, porque Cristo era todo. Ellos siguieron en esa rutina, y ese es el motivo de por qué el autor de Hebreos se afana en hacer ver que había un nuevo cambio, un nuevo sacerdocio de Melquisedec, más compasivo, más humilde,
más santo, más, y ahí exalta las virtudes del sacerdocio de Melquisedec en comparación con el sacerdocio arónida, humano, imperfecto, decadente, imperfecto, porque tenía que hacer sacrificio para cada día, que no perfeccionaba nada, hasta que vino Cristo y se produjo un cambio, una revolución en Cristo. Por tanto, es sacerdocio inmutable en el cielo, según el orden de Melquisedec, sacerdocio eterno, del cual nosotros podemos recibir ayuda y dirección, como dice acá Juan. Tenemos Juan, lo dice en Juan, un texto que me vino a la mente ahora, en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, hijito, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si viviera el pecado, ¿qué tenemos? Paráclito, dice abogado. Pero bueno, el original, paráclito, en hebreo, se traduce de ello. Tenemos paráclito para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es, ¿quién es Él? Él es Cristo. Él es la expiación por nuestros pecados. Y no solamente por nosotros, sino también por los del mundo. Interesante. Así que esto es real. Tenemos un abogado. ¿En dónde? En un lugar específico. En el cielo. ¿Quién es? Melquisedec. Sacerdocio, el segundo orden de Melquisedec, el cual puede abogar por nosotros, porque es un sumo sacerdote justo, santo, honorable, y con cualidades especiales que no tenía el otro abogado, el otro sacerdocio. Aquí, primeros escritos, página 213. La autora en este libro dice algo. Vi que Dios había abandonado a los judíos como nación. Así que ya ustedes entiendan que no solamente el templo, era como nación. Así que al abolirse el sistema del templo, que daba vida a la nación, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó la nación? Usted tal vez está usted navegando en mares porque se abrogó el sistema del sacerdocio. ¿Qué significaba? Que ese era el centro de todas las operaciones de la vida nacional. Al abrogarse el templo y abrogarse el sacerdocio levítico de Aarón, y al venir el sacerdocio de Melquisedec, ¿qué pasó con la nación? Dejó de ser nación israelita. Ya no hay nación. La gente no entiende. Así que todo eso está asociado. El templo, al abolirse el templo y Cristo abolió eso, abolió el sistema completo y abolió la nación. Ya no hay más nación de Israel. Si no ha entendido usted, revíselo otra vez. Eso que dice Pablo. Pablo dice, por tanto, nosotros vamos a dejar lo que dice Pablo después en Gálatas. Pero quiero leer aquí una cita de esa autora en la página, primero escrito, página 213. Vi que Dios había abandonado a los judíos como nación, pero miembros individuales de entre ellos se han de convertir todavía y ser capacitados para arrancar el velo de sus corazones y ver que la profecía relativa a ellos se ha cumplido. Esa profecía de 70 años, Daniel 9. Recibirán a Jesús como el Salvador del mundo y verán el gran pecado que cometió su nación al rechazarlo y crucificarlo. Así que dice aquí claramente que si se acepta a Cristo son capacitados para arrancar el velo. ¿En qué parte de la Biblia aparece ese velo? Que habla de un velo. Que habla de un velo. ¿Usted ha oído hablar del apóstol Pablo de un velo? El apóstol Pablo de un velo. De un velo que habla del apóstol Pablo que tenía en su mente. A ver si está en 2 Corintios. 2 Corintios 13, debe ver si está. 3. 2 Corintios 3, exacto. Búsquenlo ahí, hermano, búsquenlo. Aquí es de lo que se habla el velo. 2 Corintios
capítulo 3, versos 13 hasta el 18. Ustedes pueden leerlo ahí. Lean conmigo, por favor. Habla de que Moisés, cuando bajaba, tenía un velo, porque los hijos de Israel no podían soportar el velo. Entonces Pablo dice claramente, usando eso un simbolismo, dice que no podían poner los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Interesante. Así que está hablando aquí de la abolición de qué, de una parte de la ley que no entendían, y lo usa como un símbolo del velo. Verso 14, empero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy, día de Pablo, primer siglo de la cristiana, ya estamos en el siglo XXI, es igual, porque hasta el día de hoy, siglo XXI, les queda, ¿de qué están hablando? De los judíos, les queda el mismo velo no descubierto en la elección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo fue quitado. Así que está hablando aquí de algo que estaba en el Antiguo Testamento que fue quitado, y ya lo vemos que fue la ley ritual. Mas cuando se convierte, dice claramente, mas cuando se convierten al Señor, el velo se quita. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, la libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, sin velo, con mente entendida, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Así que vemos que aquí claramente, que el apóstol Pablo está hablando que hubo un cambio, y que tenían un velo tan grande que no podía. Así que el apóstol Pablo coincide con el autor de Hebreos en que había un cambio, pero no habían podido los judíos cristianos, porque ellos tenían problemas. Eran cristianos, sí, pero ¿qué pasaba? Como pasa hoy. Creían que debían cumplir con la ley, primero, seguir diezmando, seguir llevando el corderito, seguir yendo al templo, cuando ya Cristo había terminado con todo eso. Ese es el énfasis del autor de Hebreos al mencionar 5 veces el cambio del orden de Melquisedec, que ya lo leímos en el capítulo 5, versos 5, 6, 20, capítulo 7, de esos versos 17 a 21. 5 veces menciona esto es extraordinario. 5 veces en una parte de la Biblia aparece solamente en Hebreos, menciona el orden de Melquisedec que cambió al orden arónida. El orden de Melquisedec contempla un nuevo sacerdocio, un nuevo templo. ¿Dónde está el templo? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Nosotros somos templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros y Dios mora en nosotros. El que destruye el templo, Dios destruirá al tal, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Así que vemos que hay un concepto nuevo. Ya el templo, hermano, entiendan eso, el templo. Así que, ¿para qué vamos a construir un templo? ¿Para qué los judíos quieren construir un templo? Cuando ya Cristo, hermano, eso es serio. Si ustedes han analizado bien esto, ellos están completamente en un plano satánico, porque Satanás ha tergiversado todo. Quiere esperar al Cristo allí en Jerusalén. Va a venir el Mesías. ¿Qué Mesías? Ellos esperan un Mesías, honestamente, ellos no esperan, según yo he estudiado en los libros de ellos, ellos no esperan al Mesías. Ese Mesías no es Cristo. Ellos le llaman Adonis o Lucifer, el agente de la luz que va a redimir al pueblo de Israel, lo va a llevar a un grado de conquista mundial, a un plano de dominio, como siempre han soñado, de dominio mundial y de supremacía mundial, en un nuevo orden mundial de factura judía. Eso es todo. Si ustedes han entendido esto, vuelvo a entienderlo. Porque esto es todo el problema del templo y de los sacrificios que están haciendo para esperar a qué? A un Mesías. Esto por supuesto que no le va a dar tiempo a ellos, porque Dios tiene un plan que está en la Biblia, y ese plan es venir a buscar a su pueblo, rescatarlo,
porque el problema está en el pecado. No hablan del pecado. Observa que ellos no hablan de santificación de la humanidad, ni de transformación del carácter a la semejanza de Cristo. Eso está abolido. Ellos todo lo reducen a ritos, a ritos puramente materiales, literales, sin ninguna significado espiritual, para nada. La persona que hace esos ritos no santifica para nada. El Yom Kippur no santifica para nada. Ellos no se santifican. Yo no quiero entrar en Yom Kippur, porque eso es una pura blasfemia, el Yom Kippur. Y la fiesta que le llama Kol Nidren, que es parte de Yom Kippur. Hacemos juramentos para violarlo en todo el año. Eso es otro tema. Así que todas esas fiestas judías y todos los símbolos del Antiguo Testamento han sido abolidos por Cristo. Cristo es nuestra Pascua, Cristo es el Cordero, Cristo es el templo, y nosotros somos creados a imagen de Dios para ofrecer sacrificios espirituales, como sacerdotes, gente santa, puro pueblo escogido de Dios, para proclamar las verdades de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Así que, hermanos, espero con esto haber concluido esta explicación y haber despejado dudas y ideas erróneas que tenían con respecto a que si era bíblico o no los sacrificios. Ya vemos que no son bíblicos, no tienen base bíblica, no tienen un sello de así dice Jehová, no lo tiene. Y todo lo que no tiene un sello de así Jehová, ¿qué cosa es? ¿Qué sello tiene? Tiene el sello del anticristo, que lo ha puesto, el sello de Jehová, el sello del anticristo. Así que todos estos planes son nada más que el payo, y no quiero meterme, no he entrado en otros problemas de la nación judía, de lo que es el rapto secreto, que muchos están confiados en eso, la restauración de Israel, todo eso se derrumba como un castillo de arena cuando usted analiza que no puede haber sacrificio, no puede haber un sacrificio, que Cristo es nuestro sacrificio, y Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que ¿para qué templo? ¿Para qué rapto? ¿Para qué vamos a hacer eso si ya Cristo lo hizo todo en la cruz y es un sacerdote según el orden de Melquisedec y abolió el sistema y abolió al templo? Así que, hermanos, en resumen, vuelvan a revisar todo esto otra vez que le he dado, vuelvan a revisar los textos uno por uno. Yo estoy a su disposición, me llaman, pueden hablar conmigo, Leonardo Domenech, un investigador bíblico. Yo conozco hebreo, estudio hebreo y he estudiado, tengo otros detalles más que no el tiempo, acerca de los planes secretos de los Illuminati con respecto a Israel, que es un plan satánico, no es un plan de Dios para nada. Porque el plan de Dios era tierra por obediencia. A no obedecer a Dios, lea el Deuteronomio, tierra por obediencia. No cumplieron la obediencia, fueron malditos. Ellos hicieron juramentos. Maldición o bendición. Y entonces cayeron bajo maldición porque no violaron todo aquello y fueron desterrados 70 años. Fueron restaurados otra vez, pero después, en los 70 años de la profecía de 70 años, dada por Israel, Daniel 9, lea Daniel 9. Ahí terminó el pueblo de Israel, el periodo para el pueblo. 70 años están determinados para el pueblo de Israel. Daniel 9, 24. Así que estoy a su disposición. Leonardo, 601-622-9018. Pueden hablarme, pueden mandar mensajes y con gusto podemos explicar todo esto en más detalle y puedo presentarle acerca de otros detalles más específicos con relación al pueblo de Israel y detalles que no son publicados. Y es que el pueblo de Israel no es judío. No hay un judío de sangre pura de los días de Cristo. Porque el ADN que se ha hecho experimento en los judíos, no hay un judío de ADN de los días de Cristo. Por tanto, no hay judío puro. Lo que hay son cazares que se convirtieron al judaísmo en el siglo VI de Rey Bula, que contrató un grupo de rabinos para que instruyeran al pueblo, porque ellos querían primero ser otra cosa antes que ser islámicos y prefirieron ser judíos. Y entonces contrataron a esa gente nueva para que instruyeran al pueblo
en la Torá y en la Cábala y todas esas cosas, y de ahí viene el concepto del judío de Europa, que nada más que de origen casar, que son los llamados Askenazi, y los judíos marranos de España, como era Ignacio de Loyola, que se convirtió al cristianismo, para catolicismo, para disfrazarse, para hacer sus operaciones del judaísmo, la cábala y la Torá. Así que había dos tipos de judíos: judíos askenazi de Europa, básicamente Polonia y Ucrania, y los judíos de España, askenazi, le llaman sefardí, el nombre en árabe, el nombre en hebreo de España. Así que eso es otro ingrediente que indica que lo que se está corriendo es una falsedad. No hay judío puro, no hay judío puro ninguno. No hay judío puro en la tierra. Las pruebas de ADN están allí. Así que esta es la conclusión, mis hermanos y amigos. Ha sido un placer hablar con ustedes y comunicarles estos conocimientos que tengo yo. Estoy a su disposición siempre. Que Dios los bendiga, ahora y siempre. Amén.